¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto. Soy Jesús Salazar Rojas y me complace estar con ustedes a través de este espacio, de esta plataforma. En esta ocasión vamos a tener una charla sumamente interesante, ni más ni menos que estaremos conversando acerca de un tema sumamente controversial, pero de manera intrínseca muy interesante, como es el de la seguridad pública y de manera muy específica la participación que tiene la policía en sus tres niveles de gobierno, que es el nivel federal, el estatal, el municipal. Y bueno, sin lugar a dudas, para ello necesitamos una voz autorizada y en ese sentido nos acompaña. A mí realmente me siento muy emocionado, muy contento de tener como interlocutora para este tema a la abogada Sandra Regina Hernández Cetina, que como lo mencioné hace un momento, y sin temor a equivocarme, pues evidentemente soy un especialista en este tema. Ella es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Derecho, y bueno, tiene una amplia trayectoria en estos tópicos. Y de manera muy específica, la conversación se centrará ni más ni menos que en la aparición de su libro, que tiene como título Nuevo Modelo, Nuevo Modelo Policial. De hecho, aquí lo tengo. Es un texto realmente interesante que abona, que suma precisamente a un debate que desde luego es interminable. De hecho, en este texto, uno de los tópicos con los que se inicia es ni más ni menos que hablar de esta figura que es el Estado y sobre todo la capacidad que debiera de tener para ser garante en torno a la seguridad pública, ¿no? De hecho, a mí me hizo recordar pensadores como Los Althusser, Max Weber y recientemente un Ulrich Richter, ¿no? Cuando se puso el debate sobre el monopolio legítimo de la violencia, los aparatos represivos del Estado, y en un determinado momento esta figura también que se conoce como el enemigo del Estado, ni más ni menos. Esto es un preámbulo que yo hago, en estricto sentido, no es que de manera directa la maestra Sanda aborde estos aspectos que yo estoy señalando, pero es una evocación de un debate que evidentemente ha recorrido un sendero largo, no solamente intelectualmente hablando, sino también en el ámbito ya de la praxis, de la actuación de la policía. Eh, Aquí nos encontraremos con este texto, con diversas situaciones que no solamente van de la teoría de un derroche de investigación, una metodología muy interesante, sino además de lo que acontece realmente en lo que es ya lo que yo llamo la tirana realidad en medio de los avatares de la actuación de la policía. Eh, yo le pediría a la maestra Sandra Regina Hernández Cetina que por favor iniciara pues, compartiéndonos parte de su semblanza académica y profesional. Pues no quisiera que la memoria me traicionara y qué mejor que de viva voz escucharte, Sandra. Gracias por esta conversación. Lo aprecio y lo valoro mucho. Adelante, por favor. Al contrario, muchas gracias. Me da gusto estar en esta plataforma aquí con ustedes conversando este tema que, como tú lo mencionas, es de suma relevancia para todos los que vivimos en esta sociedad, precisamente porque nos involucra de una u de otra manera. Eh, Como ya lo mencionaste, bueno, soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuento con el maestría en proceso penal. Estoy cursando actualmente el doctorado también en Derecho Penal, precisamente en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, donde también soy docente desde hace 5 años. Y durante cerca de 16, 17 años estuve en la Procuraduría General de la República, hoy día Fiscalía General, en tareas de investigación, de inteligencia y precisamente con temas policiales, en delincuencia organizada. Entonces, tengo algún conocimiento de estas tareas de seguridad pública y por ello, considerando que los últimos 5 años me he dedicado precisamente a la investigación y a la docencia, me propuse precisamente elaborar o preparar un texto que nos hablara de lo que es ahora el nuevo modelo policial, lo que se ha dado en llamar el nuevo modelo policial,
derivado precisamente de las reformas de los años 2008 y 2011, que han sido sumamente trascendentales, puesto que transformaron de manera radical la forma de investigar y procurar la justicia en estos últimos años. Entonces, he participado también representando a México en algunos eventos a nivel internacional, pues, por ejemplo, en cuanto a búsqueda de menores en Estados Unidos y Alemania, y en temas de delincuencia organizada en la Asamblea de la OEA y en Japón. Entonces, son algunas de las participaciones a nivel internacional que he tenido, pero también he dado clases en algunas universidades, por ejemplo, en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac y la Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, en ese sentido, también cuento con alguna experiencia docente y precisamente fue donde noté esta falta de un texto que reuniera algunas de las principales características de lo que llamamos el nuevo quehacer político o el nuevo modelo policial. Excelente, Sandra. Pues bueno, como podrán darse cuenta, no fue simple y llanamente el hecho de ensalzar a Sandra Regina, por el contrario, es una persona muy experimentada en ambos terrenos, y me refiero en ambos terrenos, no solamente por la parte académica, sino también en lo que es el escenario, ya realmente de la vida real, de estar en medio de estos avatares de este campo, insisto, tan interesante, no solamente desde el punto de vista académico, sino además porque desafortunadamente en los últimos años en este país el avance de situaciones por parte de lo que es la delincuencia organizada, lo que es también la amenaza de grupos delincuenciales, bueno, nos invitan, hasta cierto punto lamentablemente nos orillan a restablecer los diversos arreglos institucionales, constitucionales, para poder generar el marco idóneo y hacerle frente a estos aspectos tan deleznables para la sociedad en su conjunto. Entrando en materia ya de lo que es tu texto, Sandra, como bien lo señalaste hace un momento, derivado de un entramado legal, en este caso las reformas a la legislación penal a las que hiciste alusión hace un momento, pero también por ciertos acuerdos de lo que es el Consejo Nacional de Seguridad, que evidentemente juega un papel interesante para desarrollar curiosa o precisamente toda darle las herramientas, si se me permite la expresión, precisamente para poder desarrollar este trabajo, para entender lo que es este nuevo modelo policial, qué es lo que propone, en dónde consideras tú que es su principal aportación. Pues mira, el nuevo modelo policial, metodológicamente, es decir, diseccionado solamente con fines didácticos, podríamos hablar de tres vertientes. En la primera, como ya lo mencionaste, podemos identificarla desde el punto de vista legal o jurídico y se refiere al conjunto de reformas, reitero, principalmente ocurridas en los años 2008 y 2011, así como con los acuerdos tomados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Esa sería la primera vertiente. La segunda es una vertiente científica, desde la que se busca aplicar este tipo de técnicas, es decir, la técnica científica, a la actuación de los cuerpos de policía en las labores diarias y principalmente en las tareas de investigación del delito. Esa es la aspiración. Y la tercera vertiente es de tipo andragógica y que se refiere a la instrucción práctica enfocada en los adultos, es decir, en todas aquellas personas o elementos que desarrollan actividades policiales a efecto de dotarlos de la capacidad necesaria para, de hecho, realizar las actividades correspondientes. En ese sentido, el nuevo modelo dibujado por el legislador, la policía se convierte en la figura central a la que se deben aplicar estos medios y recursos para lograr que sus labores de seguridad pública se lleven de manera eficaz y en el marco legal. Estas cuestiones o lo que entendemos como seguridad pública no solo se refiere, muchas veces se entiende así, como la vigilancia de las calles. La seguridad pública abarca no solamente esta seguridad de las calles,
sino también el aspecto administrativo o lo que conocemos como infracciones administrativas o de justicia, policía y buen gobierno, las labores de investigación de los delitos e incluso las labores de seguridad al interior de los centros de reinserción social, conocidos comúnmente como penales. Entonces, el modelo propone desde estas tres vertientes lograr que todas las labores y el servicio que prestan los cuerpos de policía sea eficiente dentro de un marco legal y con un sentido eminentemente práctico. Esa es la idea del nuevo modelo policial. Eh, Precisamente en el texto revisamos todo este tipo de vertientes y cuáles son las ramificaciones que tiene, pero en términos concretos, y para no distraernos mucho, lo vamos a centrar en estas tres vertientes. Bien, continuando con este orden de ideas, realmente, como lo señalé al inicio de esta charla, el tema es inagotable, reúne diversas aristas sin lugar a dudas, Sí. y una de ellas, que en este momento para mí es de vital importancia comentar, eh, a propósito de este eje rector y el papel preponderante que juega la policía, tiene que ver con la parte de la capacitación, de la profesionalización de la misma. Se ha convertido en un lugar común el hecho de descalificar, de tener ese estereotipo dentro del imaginario colectivo. eh, y que contamos con una policía que realmente no tiene la preparación académicamente hablando y también en la parte operativa. Insisto, quizá esto sea parte del imaginario colectivo, sin embargo, es importante retomarlo. ¿Y por qué? Hay una situación muy específica y bueno, remontándonos a lo que es esta parte de los escenarios políticos, eh, pues ni más ni menos, ¿no? Desde la época de un Felipe Calderón Hinojosa, cuando abiertamente declara la guerra al crimen organizado y de manera específica al narcotráfico, las Fuerzas Armadas se vieron involucradas no solamente en estos menesteres, sino en el ámbito de la seguridad pública, porque, bueno, la perspectiva, la idea que se tiene es que, pues bueno, no solamente no están preparadas las policías, sino habían sido infiltradas, desafortunadamente, también por esta delincuencia organizada. En este tenor, ¿cuál es no precisamente la perspectiva, sino cuál es el panorama, Sandra, que priva actualmente en esta coyuntura eh, por parte de la policía en este terreno? Como bien lo mencionas, ese es todo un aspecto para destacar. El legislador, al haberlos dotado de diversas atribuciones y facultades novedosas en la mayor parte para ellos, la capacitación pues se vuelve un tema recurrente, sobre todo al momento de evaluar el desempeño de las labores. En términos generales, y esto con apoyo a los reportes publicados por el propio Consejo Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 de diciembre del año 2019, desgraciadamente no podemos decir que ha sido posible cumplir con el indicador o con la meta propuesta de contar con el 100% del personal policial capacitado en alguno de los tres talleres que conforman el rubro precisamente de capacitación en el modelo óptimo de la policía, que es un modelo desarrollado al interior precisamente del Consejo Nacional de Seguridad Pública. De la totalidad del estado de fuerza operativo, es decir, de la totalidad de los elementos que al 31 de diciembre de 2019 ostentaban el cargo de policía o algún cargo dentro de las corporaciones de seguridad pública, se contaba con menos del 80%, bueno, en realidad del 70.14%, como personal capacitado en al menos uno de los tres talleres. Cabe destacar que estos talleres no rebasan las 30 horas anuales, es decir, es un mínimo que se impuso para capacitarlos en materia del sistema de justicia penal. Estos tres talleres, el segundo relacionado con la importancia y trascendencia de los actos de investigación, y el tercer taller relacionado con la investigación criminal. Entonces,
este 70.14% capacitado podría haberlo estado en cualquiera de estos 3 talleres. Si te das cuenta, pues eso es un referente bastante estrecho. No nos dice mucho porque además no existe una categorización o un nivel de material para suponer alguna calificación o algún desempeño destacado o no. Esta capacitación ha sido bastante acotada en ese sentido y el panorama es bastante complejo y complicado. Efectivamente, también como lo mencionabas, el nivel académico con el que muchos de estos elementos ingresan a las corporaciones, en algunas ocasiones, sobre todo a nivel municipal, puede ser únicamente de primaria. Y ello, evidentemente, supone un mayor reto para el personal que tiene esta educación únicamente básica, en cambio, si tuviera un nivel de licenciatura. Pero eso va acorde o va de la mano con el nivel salarial. Entonces, a veces hablamos únicamente del tema de capacitación, pero cuando ya lo vamos refiriendo a las áreas de oportunidad o a cómo podríamos acrecentar estas cantidades o estos porcentajes de capacitación, pues encontramos que hace falta también eh, adminicularlo con otros rubros, como es precisamente el del ingreso, el de la permanencia y el de los salarios y prestaciones, sobre todo en materia de seguridad social. Entonces, sí es un tema o ha sido el punto central precisamente de las reuniones que se hacen mes con mes o trimestral respecto del Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero desgraciadamente los resultados, como lo menciono, o en los porcentajes que lo señalé, pues son bastante poco. Y para terminar con o al menos en este momento con esta parte, te mencionaré que solo el 22.76%, imagínate, del 100% de todos los elementos que integran todos los cuerpos de seguridad pública en el país, solo el 22.76% está capacitado en investigación criminal. Y sin embargo, precisamente ese es el grueso de sus actividades. Entonces, de ahí podemos deducir bastante, ¿no te parece? Sin lugar a duda, Sandra, la numeralia es Sí, fría, como suele pasar siempre así es. con las cifras, y desafortunadamente es la que nos sitúan en lo que es desafortunadamente un panorama nada halagador. Es todo un entramado, todo está vinculado por obvias razones, y es necesario, como yo insisto, que esto no se quede solamente en la parte teórica. De tu parte, pues evidentemente has podido conjugar ambas situaciones, y por ello la relevancia de hablar de un tema que forma parte de la agenda política y social no solamente de México, sino de todos los estados que se jactan de ser democráticos, y no solamente democráticos, sino estados democráticos de derecho, donde precisamente el tema del imperio de la ley tiene que ver con esta parte que es sumamente importante. Es una palabra que es muy socorrida, que forma parte de lo que es el discurso de los diversos actores políticos y sociales. Curiosamente estamos ya en medio de un proceso electoral, y en cuanto empiecen las campañas en forma, pues evidentemente estoy casi seguro, me atrevo hasta apostarlo, que vamos a escuchar el tema del combate a la impunidad. Siempre estas frases, más allá realmente que se conviertan no solamente en una promesa de campaña, eh, penosamente también es demagogia pura. Esa es la parte deleznable y triste que se vive en esta parte de la agenda, como yo lo mencioné hace un momento, política y social de un país que está ávido de justicia, y sobre todo de acabar con la impunidad, no solo por parte de los grupos delincuenciales, sino en un determinado momento. Yo hablaba del imaginario colectivo, que no solamente es imaginario, desafortunadamente con las acciones que en más de una ocasión y en el devenir histórico de lo que es la actuación de la policía, pues se han ganado una muy mala reputación en ese sentido. Y tu libro tiene que ver también con esta parte, ¿no? De que conozcamos
también un poco más allá de ese estereotipo, de ese arquetipo que tenemos también de los policías, porque hay que decirlo, también hay quienes se han puesto, como se dice coloquialmente, la camiseta, se han puesto el uniforme y también han desarrollado su trabajo de una manera ejemplar, honesta y éticamente. Hace poco, y lo conversábamos en otra conversación, en otro espacio, a propósito de las cifras que tú estás señalando, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que se mencionara que por lo menos en lo que va del presente año, se habla de que por lo menos hay un policía muerto al día. Eso a mí me pareció algo sumamente preocupante, y porque bueno, finalmente los policías son seres humanos, es gente que también, bueno, hay que respetar sus respectivos derechos humanos. Y bueno, en medio de todas estas discusiones, también a mí me parece importante, esto es una de los diversos aspectos que podríamos, como bien lo refieres, hablar no solo en esta sesión, sino en varias. Pero continuando con esta parte del libro, que insisto, es el aspecto medular de la presente conversación, a mí también me llamó mucho la atención cuando hablas de este ámbito del sistema penal acusatorio en nuestro país, que de hecho pues también hace en medio de ciertas animadversiones por una parte, en medio de la polémica, en resumidas cuentas, también algunos le dieron la respectiva bienvenida en su momento, pero eh, aquí cuál es el aspecto que tú puedes destacar de este nuevo modelo policial en medio del sistema penal acusatorio. Al inicio de la charla hablabas de una serie de protocolos que a mí me parece que son interesantes, ¿no? Retomar, pero sobre todo, eh, ¿te parece que este nuevo modelo policial vinculado, relacionado con el sistema penal acusatorio, aporta realmente beneficios prácticos, si se me permite la expresión, al momento precisamente de poder implementar todo lo que establece el nuevo modelo policial? ¿Realmente sí van de la mano o aún ahí hay un terreno todavía que caminar y sobre todo que corregir? Sí, bueno, en ese aspecto, pues entendemos que toda obra humana es perfectible. El Consejo Nacional de Seguridad Pública tomó, entre sus varios acuerdos, la decisión de considerar 6 protocolos precisamente como los básicos indispensables que cualquier elemento perteneciente a cualquier corporación policial debía conocer y respecto del cual debía estar capacitado. Desgraciadamente, mencionamos mucho esta cuestión de la capacitación, pero no hay otra manera en la que los elementos de policía puedan llevar a cabo estas labores si no es capacitándolos, porque nadie nace sabiendo, ni nadie es contratado, lógicamente sabiendo cuáles son las responsabilidades a las que se va a enfrentar. Este tipo, por ejemplo, de cuestiones diarias que pueden ocurrir y en las que personas, seres humanos, pueden perder la vida, como lo mencionas. Esta estadística de un policía asesinado al día en lo que va de este año, pues nos habla precisamente de la dificultad de llevar a cabo estas tareas de policía. Un asunto fácil, ser policía o pertenecer a cualquiera de estas instituciones no lo es, y por el contrario requieren no solamente esta capacitación intelectual o en el cómo saber hacer, y en cuanto a los alcances de sus acciones, desgraciadamente hay muchos elementos policía que no saben la trascendencia de alguno de sus acciones, sobre todo, digo, sin denostar nada, pero a nivel municipal se nota o es perceptible en mayor manera. Entonces, los desafíos para la policía inmersas en el sistema penal acusatorio, pues son muchos. ¿Por qué? Porque de un lado está la sociedad exigiendo, de otro lado está el Poder Judicial exigiendo que las labores se lleven de una manera adecuada, y anteriormente hacían una dupla con el agente del Ministerio Público o el fiscal investigador. Hoy día
se supone que es la policía sola quien debe llevar a cabo la mayor parte de la investigación y solo bajo una leve o menor supervisión de los fiscales o agentes del Ministerio Público. En ese sentido, pareciera a veces que la policía está sola o que los elementos de policía están solos. Y como bien lo apuntaste, son seres humanos que necesariamente requieren una capacitación más profunda y constante respecto de lo que están haciendo, cómo lo deben hacer y sobre todo para qué. Y por el otro lado, respecto a la capacitación, está también una parte muy olvidada y que muchos docentes y muchos investigadores hemos preguntado por qué no ha ocurrido respecto a la capacitación que debió recibir o que debería recibir continuamente la sociedad para entender de qué se trata el sistema penal acusatorio ahora, en este sistema adversarial, y cómo se llevan o cómo deben ser llevadas las investigaciones desde el inicio por la policía. Ello me parece a mí que auxiliaría muchísimo a los elementos de policía para llevar y desarrollar de una mejor manera sus funciones, para que los propios ciudadanos no obstaculizaran, me refiero a obstaculizar de una manera no dolosa, sino que tal vez por desconocimiento mismo, de cómo se llevan a cabo las actuaciones y entonces, los desafíos son bastantes. A veces se nos critica mucho que queramos pasar todo por el ámbito de la capacitación y de la promoción. Sin embargo, ese día de hoy creo que podríamos avanzar en ese sentido y que estos desafíos que tú mencionas o que estamos refiriendo podrían en cierta o en cierto grado ser superados. La eficacia en la labor de de los policíacos, para la redundancia, debe entenderse desde la falta de recurso humano, la falta de, y en diversos aspectos, no solamente respecto de los 3 talleres que mencionábamos, que si lo vemos, por ejemplo, nos hace falta o haría falta por lo menos un taller relacionado con las faltas a los reglamentos gubernamentales o conocidos como de policía y buen gobierno. Por ejemplo, en ese sentido, pues ahí no hay mayor capacitación. Muchos recurrimos constantemente a esta falta de capacitación y que cualquier estrategia enfocada o que pretenda darle valor al trabajo de las corporaciones policíacas y eficientar su trabajo, necesariamente pasa por el rubro de la capacitación en sus diversos aspectos. Muy bien, Sandra, definitivamente no es una tarea nada sencilla, ¿No? por el contrario es muy compleja. Yo hace un momento utilicé esta expresión del terreno que se tiene que todavía eh, recorrer y por supuesto que en este sendero, pues definitivamente tendremos que seguir hablando, ¿no? De posteriores reformas, porque los escenarios van cambiando desafortunadamente. Y Así. para ello, tanto la propia sociedad, los académicos, como es tu caso, pero que también han tenido precisamente esta praxis, pues requieren o requerimos de nuevas herramientas, es la expresión que yo utilizo precisamente para ir afrontando los diversos retos en estos menesteres. No puedo soslayar la siguiente pregunta, Sandra, porque me parece que también es uno de los aspectos centrales, los cuales pues hay cierta preocupación. A título personal me parece, insisto, como una parte inherente a cómo solemos ver a los policías en este país de una manera muy negativa. ¿Cómo desmitificar este estereotipo, este arquetipo también de lo que es el policía y la policía en general como institución? Sí, ahí esa sí es un poco más difícil, ¿no? Rebasa incluso no solamente lo que pudiera ser el esquema del sistema penal acusatorio o el sistema penal mixto. Eh,
está involucrada tanto en estados totalitarios como en estados plenamente democráticos. Es decir, la figura de la policía siempre se entiende como una figura de poder represiva por parte del Estado. Entonces, en ese sentido, sí sería bastante difícil. En la actualidad, y sobre todo a partir de este gobierno, tenemos algo que se ha dado en llamar policía de proximidad. No es algo nuevo, es algo que ya se había intentado por ahí de mediados de los años 90, que es pretender dar esta cercanía o esta confianza de las policías o de los integrantes de las policías con la ciudadanía. Recuerdo, me parece que fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde incluso estos motopatrulleros se dedicaban en algunas colonias populares, sobre todo, a darles estos rondines a los chicos alrededor de los parques o de las escuelas, iban también a las escuelas. En el sexenio de Peña Nieto, en los últimos 2 años, también se hizo, se organizaron estas reuniones en las delegaciones políticas, bueno, todavía eran, y aparecían estos elementos de policía para dar algunas capacitaciones en materia de atención de fugas de gas, en fin, tratando de acercar o de provocar este acercamiento en un sentido no represivo de la sociedad con la policía, precisamente buscando encontrar que el ciudadano común se reconociera con el elemento de policía y viceversa. Entonces, estas cuestiones no han sido o no han dado ningún resultado real. No, ello no ha cambiado la percepción que efectivamente comenta se tiene de la policía, esta policía de proximidad y el programa, por ejemplo, en este gobierno en la Ciudad de México, de tu policía, incluso hay una aplicación para que tú sepas el nombre del policía que es más cercano a tu domicilio o del centro de policía más cercano a tu domicilio. Y todo este tipo de cuestiones no han rendido ningún fruto, son prácticas más que propiamente políticas públicas. A mí me parece que una manera en la que vamos precisamente a desmitificar o a quitarle todo este peso negativo a la figura de la policía es garantizando que precisamente los elementos tengan las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor de la manera más correcta y más apegada a derecho. Que cuando haya alguna exigencia, algún reclamo en la sociedad, se pueda rendir cuentas de la acción de algún elemento de policía sin lugar a dudas, de manera transparente en el sentido que eso es lo que efectivamente correspondía hacer y que la legalidad respalda la actuación de la policía. Entonces, en la medida que la sociedad entienda que la policía está actuando de manera correcta, apegado a los lineamientos, a los protocolos de actuación, va a dejar de haber por lo menos este cuestionamiento o esta duda respecto a la labor policial, porque eso es lo primero en lo que se percibe en la sociedad, esta desconfianza de si lo que habrá hecho el elemento de policía era lo que correspondía hacer o lo que no debería hacer. Y el otro aspecto, pues muy importante es respecto de sus salarios, sus emolumentos, sus estímulos y sobre todo garantizarle como a cualquier trabajador, como debe ser, las prestaciones sociales comunes o necesarias. Me refiero a retiro, un seguro de seguridad, perdón, un seguro de salud, un seguro de accidentes, es decir, todo este tipo de cuestiones que se piden o que se solicitan en cualquier otro, en el desempeño de cualquier otro labor o de cualquier otro cargo, y que sin embargo en muchas ocasiones no ha sido así, sobre todo a nivel estatal y municipal. Se adolece mucho de incluso cuestiones como el servicio médico. Entonces, mientras no cerremos estos espacios eh, y no es de ninguna manera una justificación, pues muchos elementos de seguridad pública van a seguir siendo cooptados por la delincuencia organizada. Mientras no se les ofrezca y se les asegure también una estabilidad laboral, pues los elementos de seguridad tampoco van a encontrar una manera de por qué adherirse a esa labor, de por qué mejorar día con día su actuación o de ser más eficientes.
seamos bastante honestos, todos nos movemos por objetivos y si una persona en la labor que está desarrollando día con día y en la que además expone no solamente su vida, sino la de sus familiares o su seguridad, pues es evidente que va a buscar otro lugar a- al cual, en el cual desempeñarse o en el cual encontrar estas metas aspiracionales que le cueste menos trabajo o que tenga un menor costo personal y familiar. Entonces, si no se le dan las suficientes garantías, a mí me parece, en estos aspectos que he mencionado, pues también es difícil que los elementos de seguridad pública, en primer lugar, duren lo suficiente en un empleo, tengan esta cuestión aspiracional de decir, pues entonces quiero escalar o quiero subir peldaños dentro de la misma corporación y por supuesto, claro, que cuando reciban una amenaza de parte de la delincuencia organizada, pues no se amedrenten o bien no se dejen intimidar y ello también haga que incurran en otro tipo de actividades. Eh, Ahí, como dices, hay mucho también de mito y qué cosas ahí descubrir, pero si no tenemos o no se crean políticas públicas que realmente se enfoquen a la capacitación del material humano, del recurso humano, pues muy difícilmente vamos a esperar o vamos a poder esperar resultados diferentes respecto de lo que hemos hecho. Eh, ¿Por qué? Porque como te lo ejemplificaba, en los años 90 teníamos otro sistema jurídico penal. Hoy día tenemos otro sistema jurídico penal y sin embargo se sigue tratando de acercar a la policía con los ciudadanos con otro tipo de cosas que no están tan cercanos a su labor diaria y que son las que en determinado momento como ciudadano a mí me pueden interesar. ¿Qué es lo que me interesa a mí cuando un agente de la policía se me acerque? Que yo tenga la seguridad que esa persona está desarrollando su labor de una manera eficiente y apegada a derecho, y que es, desgraciadamente, lo que no ocurre hoy día. El ciudadano no tiene esa certeza o no tiene una visión del policía como un profesional desarrollando su labor. No vemos a un policía con la misma confianza o certeza que cuando vamos al dentista o que cuando vamos con un doctor. Y sin embargo, esa es la confianza que debiéramos tener todos. Pues como podrán darse cuenta, y como lo señalé al principio de esta charla, realmente es un tema inagotable. Desafortunadamente estamos llegando a la parte final de nuestra respectiva conversación y como lo mencionó la maestra Sandra Regina, realmente hay todo un cúmulo de aspectos que debemos de considerar para desmitificar esta parte negativa. Yo fue la palabra que utilicé refiriéndome a este estereotipo y arquetipo que tenemos sobre el policía y también sobre la institución como tal. No hay paradigmas definitivamente que sean fehacientes. Es una opinión muy personal en cualquier tópico que abordemos. Este es el caso, lo dijo Sandra al inicio de esta conversación, que la propia conducta humana, pues obviamente todo lo inherente a las actividades que desarrollemos como seres humanos, pues es perfectible. Y en ese sentido, pues aquí no se agota el tema. ¿Y por qué hablé de un paradigma? Porque no es esto un guión que nosotros podamos determinar para encontrar como si fuese una especie de panacea y resolver los diversos aspectos que aún tienen que atenderse para eficientar y mejorar la imagen del policía. No solamente desde una perspectiva mediática, no solamente desde la parte académica, sino para atender este desafortunado flagelo que tiene que ver con el tema de la delincuencia eh, organizada, pero también esta parte que a todos nos interesa de sentirnos protegidos y sobre todo con instituciones profesionales.
¿Por qué comento esto, Sandra? Porque ¿cuáles serían tus conclusiones finales de esta charla? Sé que, pues obviamente, como lo dije, no es algo que podemos decir, esto es el ABC del libro, de tu obra, de tu trayectoria, porque, insisto, todo esto definitivamente suele cambiar de acuerdo a los escenarios, las coyunturas políticas, sociales que se van presentando. Pero al día de hoy, ¿qué, qué nos puedes decir en este sentido? ¿Cuáles son tus conclusiones, como lo pregunté hace un momento? Sí, mira, efectivamente es un tema que sobrepasa, ¿no? El marco referencial del libro, como lo comentas, y como lo dije también hace unos segundos, rebasa incluso la propia estructura del sistema jurídico penal, en este sentido que es hacia donde más lo he reído o hacia donde yo lo desarrollo precisamente en la obra. Para mí lo importante es la capacitación en ese aspecto y es en el que me he enfocado. Este libro lo imaginé como una herramienta que le fuera útil a todos los operadores jurídicos que tuvieran interés en revisarlo, es decir, tanto a policías, peritos como agentes del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se enfoca en las tareas policiales y en la responsabilidad de estos al realizar la investigación de los delitos. Las tareas de seguridad pública, como también ya lo mencioné, no se circunscriben únicamente a la investigación o a determinar las causas por las que ocurre un delito o a prevenirlo. Son otras áreas más. Sin embargo, es esta la que de manera cotidiana o de manera más permanente resentimos o sentimos los ciudadanos en nuestro papel día con día. Entonces, por eso a mí me parecía importante que me haya de contar con esta serie de protocolos un tanto separados. A veces el mismo elemento de policía no sabe cuántos protocolos hay, no sabe realmente, por ejemplo, el protocolo de primer respondiente, escuchaba yo hace algunos días, y dice, bueno, pues, ¿cómo es posible que el protocolo de primer respondiente no tiene una definición de qué cosa debe entenderse como primer respondiente? Y si tú le preguntas a cualquier abogado que medianamente haya ejercido cuál es el concepto de primer respondiente, te va a dar una serie de ideas, no así un concepto, ¿verdad? Entonces, la idea, en este sentido, redundando, es que los elementos de policía tengan este libro como una herramienta, como una especie de manual en el cual disipar dudas respecto incluso de algunos términos que se utilizan. Se utilizan muchos términos legales. Para nadie es novedoso que la terminología jurídica es muy compleja, rebuscada incluso si se quiere, y yo trato con un lenguaje más amigable o más cercano, no tan desbordado en términos legales, señalar cuál es el beneficio, cuál es la utilidad de cada uno de estos protocolos, a qué se refiere. Incluso el libro cuenta con un anexo para estos protocolos, vienen los importantes, primer respondiente, informe policial homologado, cadena de custodia, etcétera, con los que incluso muchos elementos de policía nunca han tenido el trato, ni siquiera saben cómo luce el formato, ¿no? Si le preguntamos a alguien qué tan amigable es el formato, cualquier elemento de policía te va a decir que es un desastre. Y sin embargo, en la última reunión de la Comisión Nacional de Seguridad Pública se fijaba como meta deseable que el informe policial homologado fuera requisitado, es decir, llenado en sus espacios en un término de 40 minutos. A cualquier elemento de policía que tú le comentes eso te va a decir que no es posible. Sin embargo, es precisamente este tipo de herramientas las que creo que pueden ayudar a los elementos policiales, perdón, y evidentemente también a aquellos que están estudiando o que se quieren relacionar con estos temas de primera mano o de primera instancia. Incluso en algún momento llegué a comentar que era para cualquier interesado en el tema, no necesariamente abogados, no necesariamente personas que cuentan con experiencia en estos temas, sino para cualquier persona que
quisiera iniciar en el conocimiento de las labores de seguridad pública. El libro trae un primer capítulo referido a la evolución histórica de lo que son los cuerpos de policía y que para mí es muy importante, sobre todo en esta continua batalla que tenemos respecto de la posible militarización de los cuerpos de seguridad pública, o como bien hoy día se le dice, esta es práctica subsidiaria, donde en términos generales, cuando la policía municipal o la policía estatal no tengan la capacidad suficiente para atender o para desarrollar estas tareas de seguridad pública, de manera subsidiaria, se dice, entraría en acción los elementos pertenecientes a la Guardia Nacional. Entonces, pareciera que por una parte se renuncia bastante a esperar que los elementos de policía realicen lo propio, realicen sus labores y sus facultades que constitucional y legalmente les son conferidas, y se pretende que de manera subsidiaria, ahí sí que no entendemos por qué, sea la Guardia Nacional quien desarrolle estas tareas de seguridad pública. Entonces, si revisamos un poco la historia de los cuerpos de seguridad pública, vamos a entender un poco a qué se debe esta exigencia de darle un tinte militar o de involucrar a áreas de seguridad pública. No lo justifica, adelantó ello, pero sí vamos a entender un poco este tipo de razones y por qué hoy día no hablamos de esta militarización, sino que legalmente hablamos de esta acción subsidiaria por parte de la, parece que es didáctico, es útil y puede resultar una herramienta no solamente para los cuerpos de seguridad pública, sino también, insisto, para cualquier persona interesada y que de primera mano pueda acceder a estos temas. Sin lugar a dudas, Sandra, este cierre que haces es realmente para mí un motivo de reflexión, porque el Consejo Nacional de Seguridad Pública, los antecedentes inmersos en estos ámbitos, en su momento recordarás cómo generó un mosaico de opiniones, sobre todo porque en este país, como en otros, desafortunadamente la politización de los temas, y como suele decirse de una manera coloquial o haciendo alusión a los dichos, cada quien pretende llevar agua para su molino. Y cuando se discutía la ley de seguridad interior, tendrás presente que fue todo un tema de polarización, muy a propósito de lo que mencionas, esta parte de la militarización, incluso quienes en su momento fueron francos detractores sobre esta clase de estrategias, pues vemos que el día de hoy no lo son tanto, por el contrario, se han respaldado por las Fuerzas Armadas o dentro de las Fuerzas Armadas precisamente para desarrollar esta clase de actividades que, como bien lo dices, hay evidentemente todo un entorno, una serie de situaciones que, como aquí lo hemos ventilado, no podríamos abordarlas de una manera acuciosa. Esto es un punto de partida, y a propósito de ello, también les comento a quienes nos siguen por esta plataforma, y a modo de comercial, en el buen sentido de la palabra, esto es parte de un trabajo que seguiremos desarrollando, un podcast en torno a este brillante trabajo de la maestra Sandra Regina, y bueno, donde se incorporarán precisamente también otras voces de personajes importantes, no solamente del ámbito intelectual, periodístico, sino también quienes forman parte diaria del Poder Judicial en este país, que desarrollan una actividad también nada sencilla, porque esto va de la mano, ¿no? Así es. De los policías, con todo un protocolo, bueno, que llega a las instancias de juzgadores que también no tienen un trabajo nada fácil. Es todo un tema porque también involucras también instituciones como el Ministerio Público, también con una dosis, más que dosis, también una figura muy cuestionable durante ya varios años también, precisamente por este desempeño. Es un tema sumamente interesante, controversial, como dije en su momento, polémico. Este es un punto de partida. Sandra Regina Hernández Cetina, autora de El nuevo modelo policial, realmente es un texto
interesante. Su servidor ya lo revisó y más que revisarlo, lo leí y pues se queda uno sorprendido, como lo dice Sandra, no se circunscribe solamente a los especialistas en tópicos de carácter jurídico, sino realmente la idea es que nosotros podamos tener este conocimiento accesible para, pues de alguna u otra manera, saber y entender las claves y los antecedentes históricos del funcionamiento de la policía en este país, pero sobre todo hacia dónde vamos. Y en ese sentido, en este debate intelectual, en este debate académico, pero también en esta aportación que hace la maestra Sandra Regina en su andamiaje, diría yo, en estas lides, pues bueno, es algo que vale la pena revisarse. Es una edición del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, donde ella precisamente es catedrática. Y pues celebro a título personal, Sandra, y yo creo que quienes también han leído tu texto, no solamente tus alumnos, sino me atrevo a decir que la propia sociedad en su conjunto, que tengamos precisamente esta clase de textos que nos ayudan a entender parte de lo que sucede en nuestro entorno en este país. No me resta más que agradecerte, desde luego, por tu valioso tiempo, por esta charla y pues evidentemente esto solamente es un hasta pronto. Continuaremos escuchándonos, viéndonos y pues solamente reiterarte mi más entrañable y sincero agradecimiento por esta conversación tan ilustradora, Sandra. Y bueno, pues me despido con mis mejores deseos en medio de esta pandemia que vivimos. Pues bueno, también te reconozco que no cesas en tus esfuerzos intelectuales y sobre todo, pues bueno, en abonar, insisto, a este debate que seguirá desarrollándose seguramente pues durante muchos años y bueno, pues tu obra ya es un referente para no solo los especialistas, como lo dije, sino quienes de alguna otra manera estamos interesados en que se genere un viraje en esta parte de un tema que es insoslayable en la agenda política y social de este país. Sandra, mil gracias, te abrazo a la distancia y pues hasta pronto. Simplemente esto no es un adiós y utilizaste una palabra precisamente y sin embargo, y como diría el maestro Sabina, pues y sin embargo por ahí estaremos. Gracias. Así es. Muchísimas gracias, al contrario, por permitirme participar en esta plataforma y sobre todo en un tema tan importante como es este. Te agradezco muchísimo tus palabras y qué bueno que leíste. No quería reprobar tu asignatura. Al contrario, muchísimas gracias. Hasta pronto y gracias también a quienes nos siguieron en esta conversación. Les reitero que nos estaremos viendo pues en estos días y pues también gracias por su respectiva atención. Cuídense, un gustazo Bueno, saludar. Hasta pronto. muchas gracias. Hasta pronto.